El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que tiene en su brazo. El creador de los cielos. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Abra su Biblia conmigo en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Póngase cómodo, será un sermón de 1 hora 35 minutos. No se créame. Hace poquito menos tiempo y Juan ya se quería levantar cuando escuchó que era 1 hora y 35 minutos. Amén, gloria a Dios. Lucas capítulo 24. Hace tiempo atrás, un poco de tiempo, se me vino, o ya algo de tiempecito, se me había venido a la mente, mi hermano, amén, cuando de joven, en mis momentos de rebeldía, de inconformidad. Usted sabe, uno de joven, cuando todo le parece difícil, amén, cree uno que la gente y principalmente los padres están en contra de uno. Y yo recuerdo, hermano, amén, que con perdón a mis padres, yo llegué a pensar de joven, híjole, ¿cómo no nací en otra casa? ¿Cómo mis papás no fueron aquellos? Me refería a padres de otros jóvenes, amigos míos, que les daban libertad de meterse a la 1, 2 de la mañana, amén, a su casa, de andar en los bailes, de ponerse un arete, de dejarse la uña crecer. No estoy condenando eso, pero yo no sé si todavía, pero en aquel tiempo, el traer el arete y dejarse la uña de este dedo larga, pues como que, caray, una especie de moda, vamos a decirlo así. A lo mejor todavía eso se lleva a cabo. Pero en aquel entonces, mi hermano, yo recuerdo que cuando estaba queriéndome dejar crecer la uña, mi mamá rápido identificaba eso y téngala, me cortaba la uña. Nunca me agujeré el oído, pero quería hacerlo, hermano. Y más porque veía que amigos míos lo hacían, amén, y eso, le vuelvo a decir, me hacía pensar, híjole, cómo mis papás son bien feos, cómo me hubiera gustado que los papás de aquel amigo hubieran sido los míos, y que aquel hubiera sido mi papá para que no me metiera a la casa tan temprano, para poder andar en la calle, para poder andar con mis amigos. Y hice una comparación, mi hermano, en ese momento, de que mi vida hubiera sido mejor si hubiera tenido otros padres, si hubiera estado viviendo en otro hogar. Fue un pensamiento que yo tuve, con nadie lo compartí, nunca se lo dije a mis papás tampoco, pero de haberlo pensado, pues es más que suficiente para, pues, pedirle perdón a mis padres de alguna manera. El asunto está, mi hermano, que ya hace poco tiempo, esto sí, ya hace poco lo pensé, se me vino a la mente decir, ¿cómo hubiera sido mi vida si yo hubiera tenido otros padres, si yo hubiera crecido en otro hogar? Y no solo eso, sino que así mismo pensé, ¿cómo hubiera sido mi vida si no me hubiera casado con la esposa, con la mujer que ahorita vivo, con mi esposa? ¿Cómo hubiera sido mi vida si no hubiera tenido los hijos que tengo, hubieran sido otros? En pocas palabras, si mi vida hubiera sido diferente, yo pensé, ¿cómo hubiera sido? Porque la vida que he vivido, mi hermano, estos últimos 20 años, desde que me casé con mi esposa, pues es prácticamente la mitad de mi vida. Amén, y sé el acople, sé el equipo que hay entre mi esposa y yo, mis hijos que se han unido, amén, a este equipo, en los cuales estoy agradecido con ellos, amén, aunque a veces, pues, los cuatro podemos tener ciertas maneras de pensar diferente, gustos diferentes, amén, pero aún así, pues, hemos tratado de ser, o nos hemos esforzado por ser un buen equipo. Así es que yo pensaba y decía, ¿cómo habría sido mi vida si no me hubiera casado con Araceli, si mis hijos no hubieran sido los que tengo? Pero así como pensé eso, mi hermano, rápido, lo que se me vino a la mente es que si yo no hubiera tenido la esposa que tengo, los hijos que tengo, aún así hubiera tenido la misma necesidad que tengo hasta hoy de buscar a Dios. Si lo vuelvo a decir, hubiera sido a lo mejor un matrimonio diferente, con menos o con más problemas,
hubiera sido un hogar diferente con un tipo de relación, amén, igual, parecido, diferente a la que estamos viviendo en mi hogar. Pero aún así, hermano, hermana, yo estoy seguro que la necesidad de buscar a Dios hubiera sido la misma. La misma, si yo hubiera sido criado en otro hogar, con otros padres, si hubiera tenido un trabajo diferente, una profesión diferente, aún así le vuelvo a decir, la necesidad de buscar a Dios hubiera sido la misma. En pocas palabras, no ha sido mi hermano, amén, el que me haya casado con mi esposa, el que tenga los hijos que tengo ahorita, no ha sido mi hermano mi mayor satisfacción. Le voy a explicar esto, hermano. Estoy muy contento con el matrimonio que tengo. Estoy muy contento con los hijos que tengo. Agradecido y contento también, agradecido porque con Dios, amén, de tener a mis padres todavía con vida, mis hermanos carnales, que son muchos. Pero la mayor satisfacción que ha habido en mi vida, mi hermano, fue haber tenido un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque en esos momentos donde mis padres no pudieron ayudarme, donde mi esposa no me pudo ayudar, donde mis hijos, mi hermano, no me hubieran podido ayudar, fue Dios, mi hermano, amén, quien obró en mi vida. ¿Usted por qué cree que hay gentes que aún teniendo un matrimonio, aún teniendo los hijos, pasan por problemas de tristeza, hermano? Donde, con respeto a ellos, lo digo, no les interesa ya ni siquiera su vida, les ha pasado por la mente el suicidio. ¿Por qué? Porque tienen una mala esposa, no creo que sea por eso. Porque tienen unos malos hijos o un mal trabajo, no creo que sea por eso. Es porque necesitan, hermano, tener un encuentro con Jesús. Eso es lo que todos necesitamos y eso es de lo que le quiero hablar en esta tarde. Un encuentro con Jesús. Dice nuestro texto en Lucas capítulo 24, versículo 13 hasta el 27, dice así. Y aquí 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Vamos ahora todos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que una vez más nos das de estar reunidos ante tu presencia. Yo te ruego, bendice este mensaje, unge mis labios y habla tú por mí, Señor. Oramos, Dios, para que en este momento, una vez más, Señor, tú tengas un encuentro con nosotros, de tal manera que restaures, Señor, que confirmes, Dios, que convicciones nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tuya es. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un encuentro con Jesús. Lo que estamos mirando, mi hermano, nuestro texto, es una conversación de 2 hombres, mi hermano, 2 personas, 2 hombres que no ignoraban de Jesús, porque acuérdese que aun cuando Jesús se acercó con ellos, sin que ellos lo reconocieran, le hablaron: oye, pues que no eres tú el único que eres tú el único que no se ha dado cuenta que Jesús vino, y empezaron a hablar, mi hermano,
amén, de algo que ellos ya habían presenciado, de algo que ellos mismos habían mirado, hermano. El único problema aquí, mi hermano, es que había todavía algo de tristeza, había todavía en ellos, mi hermano, algo de inseguridad. ¿Por qué, mi hermano? Porque quizás en ese momento, aunque ya sabían de Jesús, vamos a decirlo así, ya sabían de las obras de Dios, de la gloria de Dios, pero no había un encuentro personal. En pocas palabras, lo que está sucediendo con estos hombres, porque mire lo que dice en el versículo 18 cuando Jesús les está preguntando que qué pláticas son estas. En el 17 le dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas y por qué están tristes? Había tristeza en ellos, hermano, en alguien que ya conocía de Jesús. Antes de entrar al versículo 18 quiero hacer aquí una pequeña pausa. ¿Por qué un cristiano, hermano, amén, debe de estar triste? Yo sé que hay cosas que nos entristecen, no estoy diciendo que nadie debe estar triste, no. Pero una cosa, mi hermano, es cuando una experiencia, es cuando algo, mi hermano, que se está viviendo en ese momento nos entristece. Y otra cosa, mi hermano, es cuando aparte de que nos entristece, lógico, pero que creemos que ya no va a haber solución, que ya no va a haber respuesta. En pocas palabras, hay gente, hermano, que aunque ya han conocido de Dios, que a lo mejor desde pequeños, desde jóvenes los llevaron a Dios, hermano, viven en una tristeza como si no hubiera solución. Mire, hay mujeres que piensan que toda la vida van a vivir así con los problemas que tienen con su marido, hermano. O sea, como que Dios no lo puede cambiar, como que de plano no se puede hacer nada. Amén. Viven, mi hermano, a lo mejor aparentando, o viven quizás, mi hermano, como que sobrellevando, mi hermano, la vida, pero con algo de tristeza. ¿Por qué? Porque aunque están en la iglesia, el esposo sigue siendo el mismo, el que decide, no, vamos, no, sí, vamos, no, ahora no esto, y no, porque sí, porque ya me enojé. Y hay mujeres, hermano, que hasta sobrellevan eso. O también hay hombres que sobrellevan eso. Híjole, ya se enojó, no, ya no digan nada. A lo mejor hay familias que ahorita que venga mi papá le decimos que esto y que si hacemos aquello y que si vamos para allá y no, sí, ahorita le decimos. Pero resulta que viene el papá con su cara de píchame un lonche y ¿qué sucede? No, ya no le digas nada. Y sobrellevan una vida así, creyendo que Dios no puede hacer el milagro, hermano. Dios puede hacer el milagro. Dios ha cambiado hombres, hermano. Dios ha cambiado mujeres. Pero ¿sabe por qué? Porque permiten tener ese encuentro con Jesús. Hay personas que están batallando en un problema familiar, como esto que le estoy hablando, a lo mejor mujeres que están batallando que sus maridos se alocan y cambian de repente, como la esposa de Shrek, en el día es una y la noche es otra, y así parecido, y ¿sabe qué es lo que les falta, hermano? Tener un encuentro con Jesús. No solamente ir a la iglesia podemos ir todos, hermano. Amén. Sino tener ese encuentro con Jesús. ¿Sabes qué, Señor? Háblame, dime de qué se trata, qué tengo que hacer. No me voy a pelear con mi marido, no, pero de hoy en adelante tú serás el primer lugar en mi casa. No voy a pelear con mi marido, pero voy a honrarte a ti, Señor, porque tú vas a pelear por mí, tú vas a darnos la victoria en mi hogar. Aquí está hablando, mi hermano, de que las pláticas de estos hombres son tristes. Me sorprendo, hermano, mire, me sorprendo, amén, de escuchar gente que le he testificado y que dicen que no van a una iglesia, que porque están peor que ellos. Es triste esto, hermano. O sea, mire, se lo voy a explicar, a lo mejor a usted le ha tocado invitar a alguien y no, mira, vamos a la iglesia. No, ¿para qué? Porque ahorita mucha gente ya ha ido a la iglesia. Hay muchas, pero ya no es como 20 años atrás que le hablaba uno a alguien de Cristo y no, pues nunca he ido a una iglesia y ¿cómo es esto? No, ahorita usted le habla a alguien y ya mucha gente ya ha ido a una iglesia. Y es triste escuchar, hermano, que no, mira, es que yo iba a una iglesia que estaba por la Altavista, que una que estaba por Anapra, una que estaba por las Torres y que iba, pero no, pues tan peor que yo. ¿Por qué? Porque escuchan las pláticas, hermano. Pláticas tristes. No, hermana, es que mire mi esposo y aquello y me... ¿Sí me entiende? No quiero que
que alguien de ustedes, hermano, vaya a tomar esto a mal. Al contrario, quiero que entiendan, necesitamos un encuentro con Jesús. A lo mejor usted ya se salvó y hizo la oración del pecador. Ya Dios lo salvó, sí. Pero necesita un encuentro con Jesús. Señor, háblame, a lo mejor algo estoy haciendo mal. A lo mejor no estoy haciendo lo que tú quieras que yo haga. Y le vuelvo a decir, he escuchado gente decir y me entristece esto, hermano. Amén, invitar a alguien a la iglesia y decirle, no, mira, Dios puede restaurar tu matrimonio. No, es que yo he ido a una iglesia. Y he escuchado gente que aún en la iglesia batallan porque su esposo esto, porque su esposa aquello. Pero ¿sabe por qué, hermano? No es porque esa iglesia sea mala. No es porque Dios no pueda, no, sino porque hay gente que no permite, no deja que Jesús tenga un encuentro con ellos. Aquí va a suceder un encuentro, hermano. Hasta este momento no saben que es Jesús el que se está acercando con ellos. Le dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. O sea, no estaban ignorando lo que había sucedido, conocían de Dios, hermano. Hay mucha gente, aún en la iglesia, usted, yo, que conocemos el poder de Dios, que hemos visto milagros. Hace años, amén, dos de los milagros grandes que podemos dar testimonio. Uno de ellos fue de la hermana Vero, esposa del hermano César, otro de la hermana Claudia, esposa del hermano Héctor. Amén, de cómo Dios la sanó. Y estoy hablando de situaciones difíciles en ellas, de médicos, de medicina, de tratamientos, y cómo Dios hizo un milagro. Y muchos de nosotros recordamos eso y sabemos que en Dios hay poder. Sabemos que Dios pudo sanar sus vidas, aun cuando los médicos les decían que a lo mejor ya no iba a haber solución, que a lo mejor la operación no iba a resultar, o no lo sé. Pero, hermano, nosotros podemos recordar cómo Dios hizo ese milagro. Entonces, ¿por qué haber tristeza, hermano? ¿Por qué entristecernos por un problema que nos hace pensar que no va a haber solución? ¿Por qué creer, mi hermano, amén, que Dios no puede cambiar la familia, que Dios no puede cambiar el matrimonio, que Dios no puede cambiar nuestras vidas? ¿Sí me está entendiendo? En esta tarde necesitamos un encuentro con Jesús, hermano. En Lucas capítulo 19, en el versículo 8, uno de los claros ejemplos, mi hermano, o testimonios en la Biblia del cambio que Dios puede hacer en una persona, uno de ellos es Zaqueo. Capítulo 19 de Lucas, versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era peque. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí estamos mirando, mi hermano, el cambio en la vida de una persona pecadora, en este caso Zaqueo. Lo que la Biblia no nos dice, hermano, pero podemos usted y yo creer, amén, que este encuentro con Jesús que tuvo este hombre pudo haber sido porque Dios puso ese deseo en el corazón de Zaqueo de tener ese encuentro con Jesús. Pero, hermano, que si la esposa de él, vamos a decirlo así, que si la esposa de él estaba pidiéndole al cielo, pidiéndole a Dios que su esposo cambiara. Aquí habla de cómo despertó esta inquietud en Zaqueo, y al ser pequeño de estatura dice que se sube a este árbol para poder verle y al mismo tiempo llamar la atención de Jesús. Pero imagínense, hermano, que la esposa de él
sea la que haya dicho, Señor, haz un milagro en mi esposo. No quiero dejarlo, no quiero separarme, yo no quiero que el divorcio sea la solución. Es cierto, no me falta nada. Económicamente, materialmente tengo todo con él, pero no soy feliz, Señor. Hay tristeza en mi vida. No hay tranquilidad, no hay paz, no hay un contentamiento completo de decir, estoy contenta de vivir con este hombre, lo amo, sí lo quiero, es el padre de mis hijos, etcétera. Así como me enamoré de él, sigo enamorada todavía de él, pero la verdad, esta vida que estamos viviendo no me ha dado felicidad. Señor, obra en la vida de mi esposo, obra en mi vida también si es necesario. Y una oración como esa, mi hermano, es la que puede hacer que suceda un milagro como el que sucedió en Zaqueo. Porque Zaqueo, mi hermano, no cambió por la religión. Zaqueo no cambió yendo a la iglesia. Zaqueo, mi hermano, en su propia casa, escúcheme, recibió ese milagro. ¿Sabe por qué? Porque recibió a Jesús en su vida, en su casa, tuvo un encuentro con él. Mire, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que vayas a la iglesia. No es eso lo que dice, hermano. Es bueno ir a la iglesia. Pero Jesús le dijo, es necesario, Zaqueo, que yo pose en tu casa. Escuche esto, hermano. Porque en mi hogar fue necesario que Jesús posara, mi hermano. Amén, amén. Fue muy necesario que Jesús, yo ya tenía, yo creo que 2, 3 añitos, cuando una vez más sentí que Dios me dijo, Luis, es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que vaya y acomode algunas cosas en tu hogar. Porque pues aquí estás tocando la batería en la iglesia, aquí estás en el teatro y compartes tu testimonio en los evangelismos en las esquinas, pero es necesario que yo entre a tu casa. Estoy escuchando a tu esposa que es necesario que yo entre a tu casa. Estoy escuchando quizás a tus hijos, pudo haberme dicho que es necesario que yo entre a tu casa, Luis. Qué bueno que me recibiste, qué bueno que estás yendo a la iglesia, qué bueno que te involucras, pero necesito posar en tu casa, Luis. Eso es lo que sucedió con Zaqueo, hermano. Jesús no le dijo, ¿sabes qué, Zaqueo? Te veo en la iglesia el domingo y alístate para ir a Mexicali. No, Jesús le dijo, es necesario. Yo creo que podemos entender, mi hermano, las cosas que nos agradan, las cosas que se prestan, pero algunas son necesarias. Y si de algo necesario podemos hablar, hermano, hermana, es de que usted tenga un encuentro con Jesús. No solamente que vaya a la iglesia, hermano. Mire, Dios puede hacer una obra tremenda en nuestras vidas, pero a veces nuestro carácter no es que derrumbe esa obra, pero no deja que con libertad Dios haga la obra en nuestro hogar, hermano. Amén. Yo puedo reconocerle y decirle que muchas de las cosas, de las obras que Dios estaba haciendo en mi hogar, en este caso en mis hijos, a veces era yo mismo el que las derrumbaba. Con mi carácter, con mi actitud, mi hermano, amén, a lo mejor con mi prepotencia, a lo mejor, mi hermano, con mi legalismo en mi hogar. No, yo y así, porque así lo aprendí, porque así debe de hacer, y se callan. Y quizás Dios estaba haciendo una obra en mi hogar, en mis hijos, pero mi legalismo de familia, de padre, de esposo, el decir yo mando, para eso trabajo, usted se calla y cállese cuando yo hablo y esto y aquello. A lo mejor eso, hermano, en mi caso, yo no sé en usted, a lo mejor en mi caso eso era lo que no daba una libertad que las obras de Dios se manifestaran en mi hogar. Solamente un encuentro con Jesús, el cual todavía sigo pidiendo, Señor, quiero a cada momento tener encuentros contigo. No un encuentro de desaparecerme allá en la sierra y no, un encuentro contigo personal, ahí en mi soledad, Señor. No quiero esperar que sea necesario quedarme sin trabajo. No quiero que venga la necesidad de que otra vez esté batallando económicamente para decir, Señor, ayúdame, Señor. Si algo estoy haciendo mal, Señor, no. Era un encuentro conmigo. No quiero esperar a que haya derrumbes en mi casa, derrumbes en mi matrimonio o en el ministerio para tener que esperar ese encuentro con Jesús. Zaqueo, mi hermano, podemos entender que económicamente, materialmente no les faltaba nada.
Pero una vez que mira a Jesús y que llama la atención de Jesús y que Jesús lo ve, él le dice, es necesario, Zaqueo, que entre a tu casa. Jesús pudo haber puesto su mano sobre de él, pudo, si había una enfermedad, haberlo sanado como lo hizo con otros enfermos, pero ¿qué habrá mirado, hermano, Jesús para decirle, Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa, Zaqueo? Yo puedo sanarte, yo puedo simplemente decir la palabra para que me busques, para que me sigas, pero es necesario, Zaqueo, que yo pose en tu casa. Hermano, es necesario que Jesús pose en nuestra casa. Es necesario, hermano, amén, que Jesús esté presente en nuestra casa. Mire, un día uno de mis hijos, se lo voy a compartir con vergüenza, pero para hacerle ver cómo muchas batallas que tenemos, no razonamos hasta qué grado causan efecto y un efecto equivocado. Una ocasión, hermano, íbamos, me parece que eran mis dos hijos y Brisa, Luis, esposa, o no recuerdo si alguien de los tres no iba, no lo sé. El caso es que manejando, mi hermano, renegué, amén, alguien se atravesó, algo pasó y renegué, no que haya dicho una mala palabra, no, pero renegué. De alguna manera fue algo que no estuvo bien. Yo recuerdo que ya en la noche, mi hermano, hablando de algo con mis hijos, con mi esposa, recuerdo que uno de ellos me dijo, oye, papá, si hubiera ido tu pastor o uno de los hermanos de la iglesia con nosotros, ¿te hubieras puesto así? Y rápido, hermano, entendí, dije yo, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Y no, le vuelvo a decir, no que hubiera pecado, no que hubiera hecho una mala palabra, no. Pero estoy consciente que esa actitud o la forma en la que me puse molesto, no lo hubiera hecho. Rápido pude entender, hermano, que mis hijos o mi esposa, quien haya dicho eso en ese momento, me estuvo dando a entender, pues entonces no lo hagas, papá. Entonces no nos agrada tu forma de hablar, no nos agrada la actitud que tú tomas, no nos agrada cuando te molesta algo, cómo te pones, cómo te comportas, no nos agrada. Bueno, todo eso puede cambiar, hermano, no cuando venga un hermano a la casa, no cuando sea mi pastor el que esté delante de mí, sino cuando yo busque tener ese encuentro con Jesús y decirle, Señor, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de expresar cuando algo me molesta o cuando algo me desagrada, porque no es pecado que a usted algo le moleste, que a usted algo no le agrade, no es pecado, hermano. Lo malo es cuando usted manifiesta su inconformidad con gritos, con insultos, con malas actitudes, humillante a lo mejor a su familia, amén, a lo mejor asustándolos, acorralándolos. Podemos saber, padres, hermano, que acorralamos a nuestra familia y que ya no saben de qué manera, mi hermano, amén, acomodar las cosas porque dicen, y ya se va a poner como Hulk. ¿Se acuerda de Hulk, los que vimos en aquel tiempo, aquellas series? Ya nomás era que se le pusieron los ojos verdes y a correr, se ha dicho. Así hay algunas familias, hermano. Y ya me equivoqué, y voltean a ver los ojos del padre, a decir, híjole, ahorita se va a alocar. Y algunos tienen una mirada medio sicaria, hermano. Algunos ya con la mirada ya se aventaron una rafagueada. Hasta en eso, hermano, tenemos que decir, Señor, ten un encuentro conmigo. Quiero cambiar esto, Señor. No quiero ser alguien que asuste, que traume a mi familia. Quiero ser alguien que demuestre el amor a mi familia, el amor que tú eres para nosotros. Que ellos vean, no porque quiera quedar bien, sino que ellos se den cuenta que venir a la iglesia no es religión, no es para ser mejor que los demás, no, sino para que puedan entender que tú nos puedes cambiar. Eso nos va a ayudar a que nuestros hijos se reafirmen, hermano, se afirmen en las cosas de Dios, porque van a decir, yo quiero eso. A mí me llamó la atención, escuché este testimonio, amén, de uno de nuestros pastores líderes, amén, que dice que él se casó joven y que sus propios padres le dijeron, es que espérate pues a que termines de estudiar, y me llamó la atención, hermano, escuchar que el hijo de este pastor dijo, yo ya me quiero casar, y se casó.
Pero cuando yo escuché esto fue porque él mismo le había compartido a su esposa que se enamoró tanto de ver el matrimonio de sus padres, que él ya quería vivir de la misma manera. Él ya quería tener una mujer que le hablara como su mamá le hablaba a su papá. Y aún así él quería hablarle a su esposa como su papá le hablaba a su mamá. Así mismo es esto, hermano. Cuando tenemos un encuentro con Jesús y demostramos, mi hermano, o vivimos para Jesús, nuestros hijos se enamorarán del Evangelio, hermano. No es fácil porque ellos van a tener sus pruebas, luchas, tentaciones, Dios los guarde, ellos irán a tener sus ataques, yo lo sé. Pero qué bendición cuando hay un respaldo de decir, no, yo sé lo que es tener un encuentro con Jesús. No lo he tenido yo, pero mis padres lo han tenido. Lo ha tenido mi mamá. Ese encuentro lo ha tenido mi papá. Necesitamos, hermano, hermana, iglesia, tener un encuentro con Jesús. Ir a la iglesia es bueno, hermano. Orar, ayunar, amén. Ahora que abran las iglesias, que volvamos, es muy bueno. Esto edifica, esto ayuda, es muy necesario. Pero aquí Jesús le está diciendo a Zaqueo, Zaqueo, es necesario que yo entre a tu casa. Es necesario que mueva algo. A lo mejor tú despistas y tú crees que porque tu pastor no entra a la casa, pues como que nadie sabe nada. Tú crees que porque los hermanos nunca han ido a tu casa, pues como que no sabe, como que no pasa nada. Pero yo sí sé lo que está sucediendo en tu casa, Zaqueo. Yo sé lo que está sucediendo en tu casa y es necesario que entre a tu casa. Así lo sentí yo una vez, hermano. Así sentí que me dijo Jesús, pastor no sabe muchas cosas, Luis. Los hermanos no saben muchas cosas, pero yo sí las sé y es necesario que entre a tu casa, Luis. Es necesario, iglesia, urge tener un encuentro con Jesús. ¿Por qué no inclina su rostro y cierra sus ojos en reverencia a Dios por un momento en esta tarde? Y meditamos en esto, hermano, hermana. Yo creo que la mayoría, o quizás todos como iglesia, queremos que ya vuelva esto a la normalidad, poder estar en la iglesia, poder estar en los servicios. Mire, desde que cerramos la iglesia hasta el día de hoy, hay 3 eventos que suponíamos de haber tenido en la iglesia y a causa de esto no los tuvimos, por esta situación. Pero yo quiero creer que a la mayoría ya nos urge estar en la iglesia, no solo por convivir, no solo porque el ser, no, sino porque queremos sentir ese refugio que a veces, mi hermano, los problemas de trabajo o a veces problemas de casa, porque algunos de ustedes, su familia no van a la iglesia y hay choques en esto. Y es entendible porque usted va a la iglesia, pero a lo mejor su esposo no, sus hijos no, o su hermano, su cuñado no, y hay choques. Y usted cuando iba a la iglesia sentía un descanso, un refugio en Dios, y por eso le digo, a muchos ya nos urge poder estar en la iglesia, pero más que eso, hermano, necesitamos un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús, digamos, Señor, trabaja en este problema que tengo con mi hermano, Señor. Trabaja en este problema que tengo con mi padre o mi madre. Señor, trabaja en este problema que tengo con mi esposa o con mi esposo. Un encuentro con Jesús, hermano, va a poder hacer la diferencia en lo que usted esté viviendo ahorita. Volverse a casar, separarse y decir, luego hago mi vida, eso no va a ser la solución. Porque no se trata de con quién se case, no se trata de que si se deja de su esposo se acabó todo, no. Es que necesitamos a Jesús, hermano. Más que ir a la iglesia, necesitamos un encuentro con Jesús. El día que usted permite ese encuentro con Jesús, yo le aseguro que no va a haber inseguridad. Mire, muchos conocen de Dios, pero sufren de inseguridades, de miedos, de temores, porque o no han tenido el encuentro o ha sido muy fuerte el encuentro con Jesús. O sea, ¿qué le quiero decir? Hay cristianos como el joven rico. ¿Se acuerda el joven rico? ¿Qué le dijo Jesús? Mira, vende lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y dice que el joven rico dijo, no, tengo muchas posesiones. Prefiero pues sobrellevar mis problemas, prefiero sobrellevar mi situación, porque yo dejar mi negocio no lo voy a hacer. Yo dejar de ganar dinero, aunque lo haga de una forma equivocada, no lo voy a dejar de hacer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Sobrelleva las cosas. Me ha ayudado y me seguirá ayudando, hermano. Darle más lugar a Dios que a mi trabajo, que a mi negocio. Yo estoy trabajando y seguiré trabajando. ¿Cuándo? Hasta que Dios lo disponga. Pero
Un encuentro con Jesús, hermano, traerá restauración, paz, tranquilidad. Yo quiero decirle, hermano, yo había tiempo que no dormía de pensar en el negocio, hermano. Híjole, y si vendo esto, y si abro los domingos, y si hablo con el pastor y le digo que los domingos ya no voy a ir, bueno, los miércoles, bueno, y si hago esto. No dormí, hermano. Un día, y lo platiqué esto en la iglesia, un día, hermano, no dormí, y eran como las 4 de la mañana cuando me levanté, prendí la luz, creo, si no me equivoco, iba a orar, y no sé si antes, después de orar, hablé con mi esposa, y se me hizo triste, hermano, que mi hijo Luis, teniendo 7 años, yo creo, 8 años y mucho, me dijo, papá, mira que si ponemos 2 negocios, tú te vas y pones uno, y yo con quién sabe quién pongo otro, 7, 8 años, y ya lo había cargado, hermano. Y gracias a Dios, en un momento en mi vida me di cuenta que no eran mis planes, no, era necesario tener un encuentro con Jesús. Yo no sé cuáles sean tus planes, hermano, joven, soltero. Si tus planes son un día ya casarte, te voy a decir, tienes muchas ventajas si desde ahorita involucras a Dios. Si desde ahorita tienes un encuentro con Jesús y permites que Él se involucre en tus planes, que Él dirija tus planes, eso te va a dar una mayor satisfacción. No se va a tratar de la mejor persona o la persona perfecta, sino de permitir que aún lo imperfecto, aún en eso Dios se involucre. Yo no soy perfecto, nunca lo he sido, mi esposa tampoco. Pero puedo decirle con toda seguridad que tengo la esposa perfecta para mí. Tengo la mejor mujer, la mejor esposa. ¿Sabe por qué? Porque en ese encuentro que yo tuve con Jesús, hermano, cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de ver las cosas. Antes miraba puros errores, antes miraba puras imperfecciones. Ahora Dios ha cambiado mi manera de ver las cosas. Un encuentro con Jesús va a hacer una diferencia en su vida. Vamos a orar todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, rogando que tengas un encuentro personal con nosotros. No importa, Señor, la etapa que estemos viviendo, Señor, al soltero como soltero, al casado como casado, al joven como joven, al adulto como adulto, Señor, pero todos necesitamos un encuentro personal contigo. De tal manera que remueva, Señor, nuestra vida, Señor, que obres en nuestras decisiones, que toque lo más profundo de nuestro corazón. Oramos, Señor, para que tengas un encuentro personal con nosotros. De tal manera que no nos movamos a nuestra propia conveniencia, a nuestra propia conformidad, sino tal y como tú quieres que hagamos las cosas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido y te doy gracias, Dios, porque yo sé que tu palabra no es en vano y que no volverá a ti vacía, Señor, sino que volverá llena de corazones contentos y dispuestos a ponerla por obra. Yo sé que tú estás obrando en cada corazón de los que nos han escuchado en este momento. Yo sé que tú estás tocando lo más profundo del corazón de algunos de mis hermanos como estás tocando el mío. Te doy gracias, Dios, por lo que tú estarás haciendo nuevamente en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, yo espero que este sermón, este mensaje haya sido de bendición para usted. Póngalo por obra. Busque ese encuentro con Dios, hermano. Ojalá que pronto volvamos a la iglesia, pero es importante tener un encuentro con Jesús en nuestra vida. El miércoles estamos de regreso a las 7 de la tarde. Amén. Esperando que pues todos podamos conectarnos, que compartan, que tenga siempre su Biblia, una libreta a la mano. Todo esto nos va a ayudar. Y estemos orando, hermano, no dejemos de orar, amén, para que esto pronto vuelva a la normalidad. Le enviamos un fuerte abrazo, amén, de parte de mi casa, mi esposa, mis hijos, amén, deseando pronto volver a estar todos juntos. Dios me los bendiga, nos vemos el miércoles.